El Critón es uno de los diálogos escritos por Platón, que narra una conversación entre Sócrates y su amigo Critón, llevada a cabo en la prisión de Atenas, poco antes de la ejecución de Sócrates. Este diálogo es fundamental para entender la filosofía socrática, especialmente en lo que respecta a temas como la justicia, la ley y la obligación moral del individuo frente a las normas de la sociedad. A través de esta obra, Platón ofrece a los lectores una ventana a las últimas horas de uno de los más grandes filósofos de la historia, mientras explora dilemas éticos universales que aún resuenan en la actualidad. La escena del diálogo se sitúa en un contexto cargado de tensión emocional y filosófica. Sócrates, condenado a muerte por sus creencias y prácticas, se encuentra ante la oportunidad de escapar de su prisión gracias a la ayuda de Critón, quien impetuosamente le sugiere que huya para salvar su vida. Sin embargo, Sócrates, en su característico enfoque racional y moral, pone en tela de juicio dicha sugerencia, y el diálogo se convierte en un análisis profundo sobre las implicaciones de desobedecer las leyes de la ciudad. A través de sus reflexiones, Sócrates invita a Critón, por extensión, a los lectores, a cuestionar lo que significa ser justo y lo que debemos a la sociedad en la que vivimos. Uno de los principales hilos conductores del Critón es la relación entre la justicia y el deber. Sócrates sostiene que, aunque enfrentar la muerte es doloroso, no debe ceder ante la injusticia practicada en su contra mediante un acto de injusticia. La idea del deber hacia la ciudad y el respeto a las leyes se convierte en un principio central en su argumentación. De este modo, Platón no solo presenta la voz de Sócrates, sino que replantea una concepción de la justicia que va más allá de la simple retribución o la supervivencia personal. El diálogo también establece una distinción entre la justicia personal y la justicia social. Sócrates argumenta que violar las leyes no solo sería un acto de injusticia personal, sino que también socavaría la estructura misma de la sociedad. Este planteamiento sugiere que el individuo no actúa de manera aislada y que sus decisiones tienen un impacto en el bien común. Critón, al principio, se posiciona en contra de esta idea, evidenciando cómo la lealtad a los amigos y la supervivencia individual pueden entrar en conflicto con el deber hacia la sociedad, creando un dilema moral que el diálogo examina de manera meticulosa. Otro aspecto espléndido del Critón es su enfoque en la naturaleza del conocimiento y el entendimiento moral. A lo largo de la conversación, Sócrates enfatiza la importancia de conocer y comprender lo que es justo, en lugar de actuar meramente por instinto o por el deseo de evitar el sufrimiento. La búsqueda de la verdad y el compromiso con la justicia se revelan como elementos fundamentales para una vida virtuosa. Así, el diálogo invita a reflexionar no solo sobre lo que se debe hacer, sino sobre por qué se elige un camino u otro, poniendo en relieve la responsabilidad ética que llevan consigo nuestras elecciones. Finalmente, el Critón se erige como una obra atemporal que resuena en múltiples contextos históricos y culturales. La discusión sobre la relación entre el individuo y la sociedad, así como el papel del deber y la justicia, sigue siendo relevante en un mundo donde las tensiones entre la ética personal y las normas sociales son omnipresentes. A través de la voz de Sócrates, Platón nos lleva a una introspección profunda sobre nuestra conducta y nuestras responsabilidades como ciudadanos, ofreciendo un legado filosófico que invita a generaciones de pensadores a cuestionar la naturaleza del bien y el compromiso con la vida justa. La relación de Sócrates con el Estado y las leyes se examina profundamente en el diálogo Critón, escrito por Platón. En este texto, Sócrates se encuentra encarcelado y enfrenta la pena de muerte. Su amigo Critón le visita con planes de escape, sugiriéndole que evada la sentencia injusta impuesta por las autoridades atenienses. Sin embargo, Sócrates se opone firmemente a la idea de escapar, planteando una serie de argumentos que son fundamentales para comprender su postura filosófica sobre la ley y la justicia. Sócrates sostiene que las leyes son el resultado de un pacto social que debe ser respetado, independientemente de la justicia o injusticia de las circunstancias individuales. En su argumentación, se refiere a la noción de que vivir en una ciudad implica aceptar sus leyes, y por lo tanto, sus consecuencias. Para él, la ley es una extensión de su manera de vivir y de su compromiso con la sociedad. Aceptar una vida en Atenas implica, inevitablemente, la aceptación de sus leyes y decisiones, es decir, una forma de contrato interpretado con cada acto que lleva a cabo un ciudadano. El diálogo plantea la cuestión de la justicia y la injusticia, y Sócrates considera que escapar de la prisión equivaldría a cometer una injusticia.
Para él, el hecho de haber sido condenado a muerte no le exime de su obligación moral de respetar las leyes de la ciudad. Critón defiende la idea de que la condena es ilegítima, por tanto, Sócrates debería actuar en defensa de su propia vida. Sin embargo, Sócrates contraargumenta que pagar el precio de su condena no solo es justo, sino que también refuerza el orden y la autoridad del Estado. Además, Sócrates introduce la idea de que infligir daño a otros, incluido al Estado, nunca es justificable, ya que dañarse a uno mismo necesita ser evitado a toda costa. Desde esta perspectiva, escapar sería contrario a su propia ética, que prioriza el bien sobre la vida individual. En este sentido, la integridad personal de Sócrates brilla como un ejemplo de virtudes cívicas, donde el individuo decide actuar conforme a principios, incluso cuando se enfrenta a un sufrimiento personal inminente. A través de su diálogo, Sócrates también hace hincapié en la importancia del diálogo y la razón en la creación de leyes justas. Para él, el cuestionamiento de las normas es fundamental para su mejoramiento, sin embargo, romperlas por la fuerza nunca está justificado. Esto subraya su creencia de que la ley, aunque puede ser imperfecta, debe ser respetada para lograr un orden social que permita a los ciudadanos alcanzar su verdadero potencial y vivir en armonía. Finalmente, Critón se convierte en un análisis profundo sobre la moralidad y la ética política a través de la visión de Sócrates. Su rechazo a escapar de la prisión es un testimonio de su compromiso con la justicia, la verdad y la coherencia de su pensamiento filosófico. De esta manera, se establece una clara distinción entre el deber del ciudadano y su relación con las instituciones que lo rigen. La vida de Sócrates no solo se defiende como un individuo ante el Estado, sino como un ideal de humanidad que pone en el centro el respeto a las leyes y la razón, incluso frente a la inevitabilidad de la muerte. En El Critón, un diálogo escrito por Platón que presenta la interacción entre Sócrates y su amigo Critón, se centra en cuestiones fundamentales sobre la justicia y el deber cívico. El contexto de esta obra es crucial, ya que Sócrates se encuentra encarcelado y enfrenta la pena de muerte. A través de la conversación, se exploran las implicaciones de la justicia individual frente a las leyes de la ciudad y el papel del ciudadano en la sociedad. Uno de los principales argumentos de Sócrates es que la justicia no puede ser sacrificada por el interés personal o la conveniencia. Critón, preocupado por la situación de Sócrates, le propone huir y evitar la ejecución, sugiriendo que hacerlo sería una acción prudente y benéfica. Sin embargo, Sócrates sostiene que escapar de la prisión implicaría cometer una injusticia, ya que, al haber aceptado las leyes de Atenas toda su vida, sería incoherente y deshonesto violarlas ahora, cuando se encuentra en desventaja. Este argumento resalta la idea de que la justicia es una cuestión de principios que trasciende las circunstancias personales. Otro punto importante que aborda Sócrates en el diálogo es la noción de deber cívico. Para él, los ciudadanos tienen la responsabilidad de respetar y seguir las leyes de la ciudad que han aceptado vivir. Al hacerlo, no solo fortalecen la estructura social, sino que también participan en un pacto que sostiene la justicia y el orden. Critón, al proponer la huida de Sócrates, subestima la importancia de esta obligación, y Sócrates le recuerda que las leyes deben ser veneradas y que el cumplimiento de ellas es esencial para el bienestar de la comunidad. Además, Sócrates plantea la idea de que la injusticia no se combate con más injusticia. Al elegir escapar, él creería que es moralmente correcto actuar en contra de la sentencia impuesta, pero tal acción cuestionaría la validez de las leyes. Esta lógica sugiere que actuar de manera justa es un precepto fundamental, incluso ante situaciones adversas. La integridad moral debe prevalecer a pesar de las circunstancias difíciles, de lo contrario, se pone en peligro el tejido de la sociedad. Sócrates también enfatiza la importancia del diálogo y la reflexión en la búsqueda de la justicia. A lo largo de El Critón, se puede observar su método socrático, que invita a la introspección y a cuestionar las creencias establecidas. A través de su discusión con Critón, saca a relucir la importancia de evaluar nuestras acciones y decisiones con un enfoque crítico, de manera que no se actúe basados en emociones o presiones externas, sino desde un lugar de conocimiento y entendimiento de lo que es justo. La propuesta de Sócrates puede parecer extrema en su contexto, dado que se enfrenta a la muerte. Sin embargo, su insistencia en la justicia y el deber cívico resuena como un potente llamado a la responsabilidad individual en la esfera pública. El Critón no solo es un examen sobre la vida de Sócrates,
sino una meditación profunda sobre cómo los ciudadanos deben considerar sus deberes hacia la ley y la justicia, y cómo, a través de estas reflexiones, se busca la verdad en medio de los dilemas morales y las expectativas sociales. En última instancia, el legado de esta obra radica en su continua relevancia en la discusión sobre lo que significa ser un ciudadano justo en cualquier época. El diálogo, Critón, de Platón presenta un relato crucial sobre la justicia y la obligación moral, a través del cual Sócrates discute las implicaciones de la fuga de la prisión tras haber sido condenado a muerte. En este contexto, el diálogo se desarrolla en la celda de Sócrates mientras espera la ejecución de su sentencia. Critón, su amigo, plantea la posibilidad de escapar, argumentando que huir le permitiría vivir y continuar su labor filosófica. Sin embargo, Sócrates rechaza esta opción, poniendo en primer plano la discusión sobre la justicia y la integridad. Sócrates comienza por rebajar las emociones que Critón manifiesta ante la inminente muerte de su amigo. Critón teme por la reputación que quedará de Sócrates tras su muerte, así como las consecuencias para aquellos que le aman, pero Sócrates insta a que las decisiones deben tomarse basándose en principios morales y racionales, no en el miedo a la opinión pública. La concepción socrática de la justicia se entrelaza aquí con la idea de que un verdadero filósofo debe priorizar la rectitud sobre la vida misma, sugiriendo que el actuar injustamente, incluso para salvar la vida, es una violación de sus propias convicciones. Uno de los temas centrales del diálogo es la relación entre el individuo y la ciudad-estado. Sócrates sostiene que al aceptar vivir en Atenas, ha implícitamente consentido a las leyes de la ciudad, incluso aquellas que pueden parecerle injustas. Esta idea de un contrato social plantea que la obediencia a las leyes es un deber moral, y que evadir este deber socavaría la estabilidad de la sociedad. Para Sócrates, actuar en desacuerdo con las leyes también implicaría un acto de deslealtad hacia la ciudad que lo ha nutrido como ciudadano, poniendo en tela de juicio el carácter de quien desafía dichas leyes. Además, Sócrates utiliza personificaciones para explicar su argumento, dándole voz a las leyes de Atenas. Estas leyes le reclaman que no puede simplemente ignorarlas o romperlas, ya que ello implicaría un daño a la comunidad misma. Este enfoque enfatiza su creencia de que la justicia debe prevalecer sobre el interés personal, utilizando su situación como un ejemplo concreto de cómo las acciones individuales repercuten en el conjunto de la sociedad. La idea de que cada ciudadano tiene un deber hacia las leyes y las instituciones es fundamental en la filosofía política de Sócrates. Sócrates concluye que huir de prisión implicaría un comportamiento inmoral que contradice su vida como filósofo. Para él, el conocimiento y la búsqueda de la verdad son valores supremos, y afectar su integridad por miedo a la muerte sería contradictorio con su vida de investigación y reflexión. La muerte, en este sentido, se presenta como una digna opción, incluso preferible a vivir en deshonor. Así, Sócrates opta por mantener su compromiso con los principios que ha defendido durante toda su vida, alineándose con su identidad como un defensor de la verdad y la virtud. Finalmente, el debate sobre la fuga en el Critón no solo resalta la convicción del filósofo de que una vida moral, guiada por la razón y la justicia, trasciende la simple supervivencia. La obra plantea importantes reflexiones sobre el deber cívico, la justicia y la relación del individuo con la sociedad. A través de su decisión de no escapar, Sócrates se convierte en un símbolo eterno de la filosofía y el compromiso con la verdad, dejando un legado que sigue influyendo en el pensamiento ético y político hasta nuestros días. Su sacrificio en lugar de la deshonra se convierte en un acto de resistencia y valor que trasciende su tiempo y lugar. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.